Hola, espero que esté muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un material de lenguaje y comunicación de sexto básico llamado el microcuento o el microrelato. ¿Qué es un microrelato y qué no es un microrelato? Bueno, fue encontrado o descubierto principalmente en 1977 por un escritor mexicano llamado José Emilio Pacheco. Ya en uno de sus escritos, él descubrió que era capaz de elaborar diferentes textos sin importar el tamaño de este. Desde ese momento se empezó a crear esta corriente literaria que muchos han utilizado de diferentes maneras, sobre todo en concursos. Minificción, minicuento, microrelato, relato narrativo, etc. Es decir, que podemos encontrar una gran cantidad de nombres para un mismo texto, el cual tiene la misma estructura de un texto narrativo, pero abarca pocas líneas o pocas palabras. No es un poema, no es una fábula, no es algo específico, sino que es un texto con características propias. Sí pertenece al mundo literario. Ya, la única diferencia es que es un relato breve, muy breve, que tiene las mismas cualidades que otro tipo de relato, solamente que está condensado o está resumido en su estructura. Tiene mucho éxito en la actualidad sobre todo. ¿Y por qué crees que lo tendrá? Ya hemos visto que el concepto de relato se lleva elaborando hace mucho tiempo. Ya no es algo que se haya inventado hace poco, sino que hace mucho tiempo se hace en diferentes culturas. Y podríamos decir que no es un subgénero como tal, como por ejemplo los de las obras de teatro o como la carta, sino que sigue siendo una composición breve, pero que ha tenido mucho éxito en los escritores o las personas de la sociedad actual. ¿Y es por qué? Porque la gente también va cambiando, las sociedades también, y la gente siempre está tratando de minimizar o de optimizar los tiempos. Por lo tanto, el microrelato es una representación de la cultura que tenemos en la actualidad, una cultura mucho más rápida, mucho más desechable, una cultura mucho más, más ocupada, con menos tiempo. Por lo tanto, los microrelatos también representan este tipo de forma de vivir y de pensar de las personas, ¿ya? Además, tampoco hay que pensar que sea tan fácil, sino que el microrelato debe estar muy bien hecho para poder causar el asombro e interés de los lectores. Veamos algunas características que tienen los microrelatos. Son breves, muy cortos, tiene una narrativa basada en una trama, es decir, que debe haber un conflicto, debe haber alguna problemática o algo que se pueda desarrollar, aunque sea breve. De repente tiene un comienzo o un final repentino, ¿ya? Que debe sorprender al lector y llamar su atención. También uno puede inspirarse en otros autores o también en otras historias, y eso se llama intertextualidad. Ya quiere decir que yo puedo sacar la idea, por ejemplo, de la Caperucita Roja y crear un microrelato a partir de ese. Nunca será igual, ya que estará inspirado solamente, pero no es lo mismo que el cuento original. Puedo colocarle un tono distinto, como de ironía, de risa, un poquito más crítico, polémico, de comedia, dependiendo de lo que yo quiero expresar en el microrelato. El vocabulario no debe ser tan rebuscado ni tan difícil, como es un texto breve y la gente trata de sorprender con pocas palabras, no debe ser tan difícil para que el lector no pierda el interés de lo que se está narrando. Existen diferentes tipos de microrelatos. Aquí te voy a dejar uno para que puedas observar la clasificación. Vemos un microrelato de 50 palabras aproximadamente. Puede tener un poquito más, un poquito menos. Recuerda que dijimos que venía del mundo europeo, ¿cierto? Donde viene de las mini sagas, es decir, de los microrelatos muy breves. También lo popularizó el escritor Brian Aldiss, ya que en 1982 hizo un concurso de 48.000 participantes que la gente le encantó por lo corto, lo rápido y lo entretenido que era. Y esto se ha transformado en un tipo de concurso o temática muy usada en la actualidad.
¿ya? Por lo tanto, lo van a encontrar en diferentes formas de trabajarlo, ya sea en clases, en concursos, en la universidad, en muchas partes. Te dejaré este texto para que lo leas y lo revisemos en nuestro próximo encuentro. Se llama La gotita de agua. Después te contaré quién es la autora. Hay relatos y microrelatos que son más largos, ¿verdad? Pero después tenemos una clasificación de textos breves de 50 a 150 palabras. Son los más frecuentes, ¿ya? Son los más frecuentes y siguen siendo muy breves y se ocupan mucho para concursos. Te voy a dejar acá un relato para que tú puedas también leer y practicar para revisarlos en la próxima lectura. Se llama El Vengador, de Osear Acosta. Se llama El Arca de Cuentos Breves. Es una pequeña selección que este autor hizo y aquí te saqué uno para que tú puedas analizarlo y lo vayamos a conversar cuando nos encontremos. Y existen también los microrelatos entre 150 y 300 palabras aproximadamente. Son las más extensas y complejas dentro de este tipo de texto, ya que se asemejan más a un cuento. Por lo tanto, se ocupan más detalles que los anteriores. Ya no creas que por ser más corto el otro es más fácil. No, todos tienen su dificultad. Acá te voy a dejar un cuento un poquito más largo con más palabras para que tú también puedas analizarlo y lo revisemos en nuestro próximo encuentro. Recuerda colocar pausa y practicarlo. También te diré quién es la autora de este microcuento cuando nos veamos. También como tarea te dejaré la siguiente actividad. Lea el siguiente microrelato, analizando el contenido o el mensaje que nos deja este texto y contando el número de palabras en total que tiene, para que podamos clasificarlo en cuál tipo de microcuento o microrelato pertenece. Ya te dejaré pausa, recuerda colocar pausa para que tú puedas leerlo en forma tranquila. Y recuerda descubrir el mensaje que nos deja este breve texto. Además, también te comentaré en nuestro próximo encuentro virtual quién es la autora de este texto. Además de conversar de los microrelatos anteriores, te dejaré la siguiente actividad final. Elabora un microcuento, pero de no más de 30 palabras. Recuerda contarlos. Inventa un título. Cuida la ortografía y redacción, respetando el inicio, desarrollo y final de este microcuento. Y practíquelo para leerlo en clases. Recuerda que las 30 palabras también está incluido el título de tu historia. Cualquier duda, ya sabes que puedes contactarme, ¿ya? Y recuerda no sobrepasar la cantidad de palabras. Así que, ojo. Chao, chao. Que esté muy bien.